Saben que estamos en esa serie que hemos iniciado hace poco, basada en el libro del Apocalipsis, esa revelación, ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo que le da al apóstol Juan y que, por supuesto, trasciende el tiempo, ¿no? Mensaje para aquel tiempo y mensaje también para ahora. Está vigente, está vivo. La semana pasada se predicó del mensaje o la carta a la iglesia de Éfeso. Ahí vimos que el Señor tenía para Éfeso pues varias cosas. Por un lado, exaltaba de alguna manera su resistencia, su trabajo, su buena doctrina. Recuerden que en palabras del Señor, esta iglesia había sabido sufrir, tener paciencia, trabajar arduamente por el nombre del Señor. Y también había tenido una buena doctrina porque había sido capaz de descubrir a falsos maestros, falsos profetas que querían colarse en la iglesia. Pero no todo estaba bien. El Señor también les hizo aquella recriminación que ya vimos, ¿no? Una cosa tengo contra vosotros. Tienes que regresar a tu primer amor. Haz pronto de nuevo esas primeras obras. Arrepiéntete. Bueno, la iglesia, no quiero adentrarme en eso porque ya predicamos, la iglesia tal vez había caído en ciertas malas costumbres que la habían alejado del Señor. Y con la advertencia de volver a arrepentirse. De lo contrario, había serias consecuencias y las hubo. Como he dicho, ese mensaje no solamente era aplicable a la iglesia de Éfeso, también está vigente en el día de hoy para nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Comprobamos que las palabras del Señor no solamente son válidas para ellos, para los cristianos de Éfeso, también lo son para ti, lo son para mí. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La importancia del mensaje, que ya la tiene, todavía se hace mucho más grande por el mensajero. Es Jesús, Señor y Salvador de su iglesia, el que está hablando. Y no hay nadie que tenga más autoridad y que tenga más derecho que hablarle a la iglesia que el que es la cabeza y es el fundador, que es el Señor. Él es quien nos está hablando. Él es quien está y quien tiene el poder y la potestad de examinar a la iglesia, valorarla, recriminarla, pedirla que cambie. Jesús el Señor, pero también Jesús es el Salvador y nos habla a nosotros, a su iglesia, como un Padre que nos ama. Como un Padre que nos ama, por eso cuida a su iglesia, vela por ella, le desea lo mejor, la exhorta y la previene. Hoy continuamos con esa revelación y nos adentramos en ese segundo mensaje o segunda carta, que es en esta ocasión destinada a la iglesia de Esmirna. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Vamos a leer la palabra del Señor y luego a orar para entrar en el mensaje. Estoy en Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que, en realidad, no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te adoramos. Qué grato, Señor, poder reunirnos en tu nombre. Qué alegría, Señor, poder festejarte hoy día domingo. Pero, Señor, también venimos a oírte, a escucharte, Padre de la gloria. Señor, queremos que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que es vigente, que, Señor, penetra hasta lo más hondo de nosotros, hoy nos llegue, Señor. Queremos, Padre, que igual que diste este mensaje, Señor, al apóstol Juan, hoy nos des también un mensaje a cada uno de nosotros. Tú sabes mejor que nadie lo que estamos viviendo, lo que nos conviene, lo que necesitamos. Señor, háblanos en esta mañana. También, Señor, queremos que nos hables como congregación, como iglesia, Padre Santo.
Como ya se ha dicho, Señor, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Y necesitamos de tu vara, pero también de tu cayado, Señor. Necesitamos que tú dirijas nuestras vidas, Señor. Que tú nos sigas, Padre Santo, Señor, alentando, sustentando, pero también corrigiendo, Padre. Por eso, Señor, te ruego y te pido aquí con todos mis hermanos, Señor, que tú te entrones ahora aquí en este momento, Señor. Que todo este lugar se llene de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos oírte, sentirte, escucharte. Padre, glorifícate aquí en medio de nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor. Por ello clamamos. Alabado seas por siempre, Señor Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Siéntate, por favor. Muy bien. Mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Qué les parece si primero tomamos algunas referencias de esta ciudad y de la congregación de Esmirna? Yo creo que nos van a ayudar a tener algo más de contexto de estas palabras de Jesucristo referidas hacia ellos. Bueno, Esmirna era una ciudad bien próspera. Miren, de las 7 ciudades que se citan en esta revelación y que ahora en los sucesivos domingos continuaremos, es la única que a día de hoy todavía existe y se mantiene en pie. Recibe el nombre de Izmir, está en la región de Anatolia, en la Turquía actual, y a unos 60 kilómetros más o menos de la antigua Éfeso, que ya se predicó. ¿Recuerdan Éfeso? Solo quedan ruinas, quedó destruida. Pues la actual Esmirna está a unos 60 kilómetros de Éfeso. Es una ciudad grande, con más de 4 millones de habitantes. Estas estadísticas ya tienen incluso algunos años, así que probablemente todavía más. Está situada en un brazo del mar Egeo y rivalizaba en aquel tiempo con Éfeso. Ambas rivalizaban porque querían ser las ciudades más grandes, las ciudades más bellas, más prósperas, y de esa manera también atraer más comercio, atraer pues más esplendor, ¿no? Se decía de Esmirna que sus edificios principales, sus edificios gubernamentales, eran tan preciosos arquitectónicamente hablando. Además estaban puestos en lo alto de una colina que tenía Esmirna y que tenía una forma redondeada. Se veían, por lo tanto, desde lejos, desde el mar, y eran como, ¡wow!, un anuncio de la prosperidad, la grandeza de Esmirna. Se le llamaba aquello la corona de Esmirna, precisamente como les digo, porque era redondeado y se veía desde lejos. Se sabe también de esta ciudad por los historiadores que fue fiel y leal a Roma durante prácticamente todo el tiempo. Con respecto a la iglesia, el evangelio seguramente, sin duda, les llegó precisamente a través de Éfeso, que estaba tan cerca, por la influencia del apóstol Pablo. Se cree también, sin lugar a dudas, que fue más o menos se fundó aquella congregación en el tercer viaje misionero de Pablo. Más tarde, cuando la iglesia ya fue creciendo, fue estableciéndose, entró bajo la supervisión, el seguimiento, el cuidado apostólico del apóstol Juan. Recuerden que estas 7 iglesias que se están mencionando en la revelación del Señor a Juan, pues son de Asia y todas ellas estaban bajo el cuidado apostólico. Tenían sus pastores, pero estaban bajo el cuidado apostólico de Juan. Y el Señor tiene algo que decirles, tiene algo que decirnos. Aquí hay algunas diferencias en su mensaje con respecto a Éfeso. No vamos a encontrar en este mensaje que hemos leído ninguna recriminación, ningún reproche, aunque sí algunos avisos y también, yo diría, algunas llamadas, un poquito de ánimo, llamadas de atención. Lo que sí vamos a encontrar y destaca en el mensaje es que esta iglesia está siendo avisada de parte del Señor porque va a ser probada y de manera fuerte, ¿no? Hemos leído, el Señor comienza diciéndoles, mira, conozco tu sufrimiento, tu pobreza. Aquí viene un aviso en el cual nos vamos a detener ahora también. De repente el Señor dice, sin embargo, eres rico. Y el Señor avanza. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás.
Comienza el Señor hablando de tribulación y de pobreza y de tribulación. Pero parece, en ese matiz que él hace, sin embargo, eres rico, como que el Señor quisiera hablarnos de otro tipo de riqueza, Miren, ser cristiano en aquellos tiempos implicaba, la mayoría de las veces, el rechazo de la sociedad. Pero no el rechazo que nosotros conocemos aquí en Europa o tal vez en tus países de origen. No ese rechazo, era un rechazo total. Hacerse cristiano en aquel tiempo significaba perder el trabajo, significaba si tenían negocios que se les iba a marginar y seguramente iban a terminar también perdiéndolos. Eran perseguidos, azotados, encarcelados, cuando no, ajusticiados por hacerse cristianos, por vivir su fe delante de los demás. El Señor aquí más adelante también incluso nos habla de esto, lo hemos leído. Los judíos atacan a la iglesia, la acusan, la calumnian. Miren, muchos judíos habían escogido Esmirna como su lugar de residencia, porque era una ciudad comercial próspera, como hemos dicho, con muchas oportunidades de negocio. Y estos judíos no convertidos seguían difamando al Mesías, seguían acosando a los cristianos y no reparaban en hacerlo delante de las autoridades, con lo cual los cristianos sufrían esa pobreza, esa marginación muy habitualmente. Por eso es que el Señor hace aquí ese matiz. Estos judíos se creían la sinagoga de Dios, pero el Señor le dice aquí a la iglesia de Esmirna, en realidad ellos son la sinagoga de Satanás. Por eso dice eso. Tiempo atrás, ¿recuerdan? Jesucristo les diría y les confrontaría, les diría, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las mismas obras que él hacéis. Sinagoga de Satanás. Verdaderamente, como sucede también hoy en algunos países donde no se pueden reunir como nosotros, donde todavía se prohíbe y se persigue el cristianismo. En aquel tiempo, ser cristiano implicaba literalmente estar dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. Y en medio de esa cruda realidad, Cristo matiza y enfatiza. Mira, a pesar de tus privaciones, de tu sufrimiento, de tu pobreza, recuerda que eres rico. ¿Qué contraste? ¿No? Y es que miren, hermanos, a veces estamos tan enfocados en nuestros problemas, privaciones, que nos olvidamos de la gran bendición que ya tenemos. Y es bueno que el Señor venga a recordárnoslo. Mi mamá me decía a mi hermano y a mí, cuando me veía atribulado, cuando me veía un poco triste, cuando me veía mal, ella tenía un dicho. Me decía, mira hijo, por cada mirada que eches hacia adelante, echa 2 hacia atrás. Mi mamá se refería, por cada cosa que tú veas que te falta, que no tienes, echa 2 miradas hacia atrás y mira todo lo que has conseguido y mira hasta dónde Dios te ha traído. Y ese es el mensaje que vimos también la semana pasada a Éfeso. ¿Recuerdan que el Señor le dice, recuerda de dónde has caído? Eso le dice a la congregación de Éfeso. Y Cristo nos recuerda ahora a Esmirna y también a nosotros que aún padeciendo todas esas cosas somos ricos, porque le tenemos a Él, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Es escondido para muchos, pero para su iglesia, para ti, para mí, nos ha sido revelado, nos ha sido entregado. Parece que Cristo viene aquí a recordarnos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pareciera que el Señor aquí también nos recuerda que aunque el mundo a veces nos considere y nos trate como a los últimos, los postreros por causa de su nombre, serán los primeros en el reino de Dios y que recibirán 100 veces más de lo que hayan dejado para seguirle, además de heredar la vida eterna. Esa es una gran riqueza que todo cristiano tiene y que no le será quitada, como ahora decía también Valentina en la alabanza. Y muchas veces, como lo damos por hecho, por asumido, como no lo valoramos, no lo ponemos en su justo lugar. El apóstol Pablo le diría también a la iglesia de los Corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres,
más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¡Qué palabras! ¿A qué se refería el apóstol? Miren, cuando nuestro verdadero valor no está basado en lo que tenemos, sino en lo que somos, hijos, hijas de Dios, es ahí que somos verdaderamente capaces de ser esas luminarias para Cristo. Que aún bajo las peores tormentas, situaciones, circunstancias, somos capaces de llevar consuelo y fortaleza a los demás. ¿De dónde este hombre que está padeciendo esta enfermedad tan tremenda, que le está yendo tan mal, de dónde este hombre todavía saca fuerzas para animarme a mí? ¿De dónde esta persona que ha perdido todo y que debería de estar lamentándose y maldiciendo su propia vida, todavía viene a buscarme, a alentarme, a traerme una palabra de aliento y de ánimo? ¿De dónde proviene eso si no es el gran tesoro que tenemos, que nos ha sido entregado? El amor de Cristo, su Espíritu Santo derramado en cada uno de nosotros. Y Jesús le está recordando esto a la iglesia de Esmirna, porque le está previniendo, vienen tiempos malos, vienen cosas muy duras, muy difíciles, y les está recordando, pero vosotros sois ricos, yo estoy con vosotros, y no os dejaré, y no os dejaré. ¿Qué palabra es esta tan necesaria para nosotros, no es verdad? En nuestro diario vivir también, en circunstancias a veces que atravesamos y que nos vienen y que pareciera que nos van a destruir, que van a acabar con nosotros. El Señor avanza en su mensaje y como Él es el Dios Todopoderoso, está en control de todo lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. Y les previene. Les dice, mirad, no tengáis miedo de lo que está por venir, de lo que estáis por sufrir. Os advierto, porque el Señor no es mentiroso, Él es verídico, Él es veraz y nunca oculta las cosas de verdad. Os advierto que algunos de vosotros el diablo los va a meter en la cárcel, los pondrá a prueba. Sufriréis persecución durante 10 días, dice el Señor. Ser fiel hasta la muerte, aguantar. Pase lo que pase, y yo te daré la corona de la vida. Qué curioso. La corona de la vida es la vida eterna. Pero, ¿recuerdan? Esmirna, que tenía aquella corona de Esmirna por la cual los habitantes de la ciudad presumían y decían, esta es mi ciudad grande, gloriosa. El Señor dice, esas coronas de los hombres no valen, son efímeras y pasajeras. Yo tengo una corona mucho más valiosa y que es para toda la eternidad. La corona de la vida. Y el Señor les dice eso a los habitantes de Esmirna, ellos que probablemente pobres, perseguidos, muchas veces se veían de menos delante de otros habitantes de aquella ciudad. No te preocupes, hay una corona más hermosa, más preciosa, más grandiosa y es para ti. Pero tú sé fiel hasta la muerte. En esa revelación velada que representa el Apocalipsis, tal vez esos 10 días debamos entenderlos como un periodo de tiempo indefinido, pero relativamente corto, sin embargo, bien intenso y difícil. Porque lo que sí que se hace claro es que viene mucho dolor y grande prueba para esta iglesia. Y miren, es aquí donde quiero también detenerme, porque preparando este mensaje, orando y buscando la palabra, yo me preguntaba, ¿por qué Cristo les avisa de la tribulación en lugar de librarles de ella? Son preguntas que nosotros a veces los cristianos nos podemos hacer. ¿Por qué la iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ha de sufrir, ser perseguida y pasar por tiempos de tribulación, de angustia, de prueba? ¿Por qué nosotros los cristianos, que somos los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, tenemos también que sufrir, padecer injusticias, persecución, difamación? ¿Por qué a veces a tu vida y a la mía nos sobrevienen pruebas tan duras, tan difíciles, tanto personales como familiares? ¿Por qué? Son preguntas bien profundas, ¿no es verdad? Que yo creo que todos, en alguna medida y en algún momento de nuestro caminar cristiano, nos hemos hecho alguna vez. Y a la verdad, ninguno, yo tampoco,
tenemos una respuesta total y absoluta del por qué tiene que ser así. Pero sí tenemos algunos indicios que están en la palabra del Señor. Porque miren, la Biblia nos habla de una siembra y una cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquella cosa que el hombre sembrare, eso cosechará. A la verdad, muchos a veces de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones vienen por nuestras malas decisiones, por nuestras malas acciones. La palabra también nos recuerda que este mundo está caído en pecado, corrompido, y que por lo tanto también a veces cosecharemos dolor y tribulación que nosotros no hemos sembrado, justos pagando por pecadores. A veces cosecharemos ese dolor por malas decisiones o acciones de otros. Miren, enfermedades, desastres naturales, aún la propia muerte física, entraron en el mundo y en todos nosotros por causa y efecto del pecado del hombre en el Edén. Por la desobediencia del hombre a Dios vino su caída y con ella la de la propia creación. Ahí heredamos nosotros también ese pecado que traemos. También es cierto, en estos mismos versículos, este mensaje a la iglesia de Esmirna lo hemos visto. Tenemos un poderoso enemigo que no es otro que Satanás, que busca derribarnos, tumbarnos. Dice la propia palabra, él ha venido para hurtar, matar y destruir. Es palabra de Cristo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vivimos también una batalla constante y permanente contra huestes espirituales de maldad, que tiene, claro que sí, su reflejo también en nuestra vida física. Todas esas cosas son ciertas y nos afectan y explican en una parte el porqué a veces de nuestro sufrimiento y de nuestros problemas. Pero también es verdad que la palabra deja bien claro que mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Cristo tiene autoridad y poder aún para librarnos de todas cosas. De hecho, estoy convencido que lo hace muchas más veces de las que nosotros percibimos y pensamos. Pero, sin embargo, quizás el Señor, que pone en aviso a la iglesia de Esmirna de lo que se le viene, de lo que va a acontecer, de que van a ser atacados, probados por el mismísimo Satanás, lo hace porque es consciente de que también necesitamos ser probados y de que las pruebas que nos vienen tienen propósitos que en muchos casos van más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender o a ver. Ya lo dije antes, yo como tú no tengo todas las respuestas. Vivo y sigo a Cristo por fe. Creo y confío en Él. Le amo. Aunque es evidente que hay cosas de mi relación con Él que todavía no entiendo. El apóstol le diría otra vez a los corintios, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todo nos será revelado y mostrado a su tiempo. En el tiempo del Señor. Lo que sí tengo muy claro, y creo que es lo que el Señor está intentando también decirle a Esmirna, y tal vez lo que hoy está intentando también que tengamos bien claro, es que Jesucristo nos ama mucho más allá de su propia vida. Él lo ha demostrado, entregándose por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él no permite la prueba en nuestras vidas, en su iglesia, por capricho o por gusto, sino que todo lo que hace y consiente tiene un propósito. Tiene una razón de ser. Volviendo a la ciudad de Esmirna, a la iglesia de Esmirna, Jesucristo es siempre veraz. Él no es hombre para mentir. Y aquello que les dijo, les predijo, se cumplió. Él no se equivoca. Según los historiadores y los estudiosos, la iglesia de Esmirna en los años siguientes sufrió 2 grandes persecuciones. En la primera, murieron como mártires, se estima que unos 1.500 miembros de aquella iglesia. En la segunda, pasado un tiempo, fueron unos 800. Por cierto, muy significativo que los estudiosos, los historiadores, dicen que en aquel tiempo, en medio de tanto dolor y de tanta persecución, aún la iglesia de Esmirna se hizo más fuerte, más fiel al Señor y se mantuvo en fidelidad y en firmeza. La profecía, la prueba, la tribulación se cumplieron. Pero también la promesa del Señor de cuidarles y premiarles por su nombre y por su testimonio quedaron perpetuados para siempre en la palabra de Dios a través de este libro, de esta escritura. Fue la única, ya dijimos, de las 7 que quedó en pie.
Hoy en día existe iglesia cristiana, allá también. Esmirna era famosa también y pasó a la posteridad por uno de sus obispos, Policarpo. Este era uno de los primeros padres de la iglesia, se llamaba así los padres de la iglesia, aquella generación que fueron discípulos directos de los apóstoles, enseñados directamente por los apóstoles. Policarpo, de hecho, era amigo y discípulo del apóstol Juan. Este hombre pasó también a la posteridad. ¿Por qué? Porque él fue, según también los historiadores, uno de aquellos mártires. Miren, durante la persecución del emperador Marco Aurelio, Policarpo fue apresado y sufrió martirio. Dicen los historiadores, fue llevado a una gran plaza en medio de la ciudad, fue amenazado para que apostatase, para que renegase de su fe, y en presencia de toda una multitud excitada que quería lincharlo. Policarpo respondió: durante 86 años he servido a Cristo y él jamás fue falso conmigo. ¿Cómo podría yo ahora blasfemar de mi rey, mi Salvador? La tradición cristiana nos cuenta que fue atado a un poste, que le prendieron fuego. Pero como el fuego no le tocaba ni le afectaba, se vieron obligados a clavarle una daga y así matarlo. ¿Fue el martirio su prueba, su sacrificio en vano? ¿O más bien sirvió de testimonio, de aliento, de ejemplo, de esperanza, de fortaleza para muchos otros? Sería que se cumpliera la palabra de Cristo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Miren, estoy seguro de que Policarpo no solamente heredó la vida eterna, sino que también la inmortalidad, de alguna manera, a través de su legado y de su testimonio, que hoy mismo se recuerda aquí, después de tantos años. De Policarpo se conserva, además de ese testimonio, su preciosa carta, por ejemplo, a la iglesia de Filipos, de haber pasado, como les digo, la historia como mártir y ejemplo a seguir para todos nosotros. Hay muchos ejemplos a los que podemos mirar por encima también o más allá de nuestra propia vida. El apóstol Pedro, prueba de tribulación también encontramos en él. En Lucas 22 está ese pasaje que la mayoría, diría yo, conocemos. La negación de Pedro, ¿recuerdan? Palabras de Cristo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren qué curioso, porque aparecen los mismos protagonistas que en el mensaje a Esmirna. Por un lado tenemos a Jesucristo avisando de que viene una prueba, una gran tribulación. A Pedro representando como discípulo a su iglesia del Señor. Y a Satanás siendo el autor, el tentador. Continúa el Señor ahí y le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. También aquí encontramos similitudes con lo que le va a pasar a Esmirna. El Señor orando, fortaleciendo, alentando a sus discípulos, a su iglesia, para superar la prueba que viene. La respuesta de Pedro, algunos la recordarán: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bien irreflexivo, ¿no? Y el Señor, otra vez veraz y real, porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces, que niegues que me conoces. De nuevo sabemos por la Escritura que se cumplieron, vaya que sí, las palabras proféticas del Señor siempre se cumplen. Y Pedro falló y le negó exactamente así, 3 veces, antes de que terminara de cantar el gallo. Miren, este Pedro, el de antes de ser confrontado por esta prueba, era el Pedro impulsivo, de carácter fuerte, de apariencia autosuficiente. No, aunque estos lo hagan, yo no te negaré, Señor, contigo hasta la muerte si es necesario. El mismo que se negó a lavarle los pies a Cristo, ¿recuerdan? Y hubo de rectificar ante la insistencia de su maestro. Aquel que sacó la espada y defendiendo al Señor le cortó la oreja al sirviente de Caifás en el huerto del Getsemaní y que tuvo que envainar su espada al ser recriminado por el Señor. Pedro, con un gran corazón que amaba a Cristo, pero con una personalidad inestable, a veces incluso orgullosa, que se basaba en su propia seguridad de no ser como los demás.
de ser capaz de no fallarle al Señor. A veces hay pruebas que aunque no nos gustan y no queremos, no son necesarias y el Señor lo sabe porque quiere moldearnos, porque el Espíritu Santo que inició la buena obra en ti y en mí está trabajando todavía, porque el Señor quiere llevarnos a cosas más grandes y más profundas y necesita seguir trabajando en nosotros. Miren, Pedro era autosuficiente, tanto que le era necesario pasar por ese momento de prueba para aprender a conocerse a sí mismo, para experimentar que la única y verdadera fortaleza viene de Cristo, pero también que en medio de esos desiertos y esos momentos tan terribles que vivimos, el Señor es fiel y se mantiene a nuestro lado, cuidándonos. Cristo no solamente está orando y velando, sosteniéndolo a través de la prueba, sino que una vez resucitado, sabemos por la Escritura que el Señor tiene ese encuentro precioso con Pedro y le restaura y le levanta para que culmine ese aprendizaje, para sanar su dolor. Pedro, ¿me amas? Las 3 veces. ¿Me amas más que estos? Pues pastorea las ovejas, cuida de ellos. Es ese el grande amor de nuestro Señor. En medio de nuestras pruebas y nuestras debilidades no se desvanece, sino que permanece. El Señor nos acompaña en nuestro dolor y anhela restaurarnos, volver a levantarnos, pero hacerlo de manera que volvamos más fuertes. Recuerdan las palabras del Señor: cuando vuelvas, afianza a tus hermanos. Miren, Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7. Este es otro Pedro, sin duda. Escuchen lo que escribe. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza, la fe que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la fe que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su fe será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la fe que ustedes tienen en Dios, porque aún la fe que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Las pruebas que tanto nos disgustan no son necesarias, hermanos. En nuestro caminar cristiano no son necesarias. Pedro ahora sí que está hablándonos por experiencia propia. Ahora sí tiene autoridad para hablar a los hermanos así, porque él mismo ha pasado por ese fuego, él mismo ha pasado por ese desierto. Y puede animarnos a la luz de la palabra de Dios. Sí se cumplió. Tú, cuando vuelvas, afirma a tus hermanos. El Pablo anterior a esa prueba no estaba preparado para afirmar, guiar y alentar a nadie. Pero el de ahora no solamente es capaz de guiar y dirigir a la iglesia naciente, la de los primeros tiempos. Ahora es capaz, ahora sí, de soportar la cárcel, los latigazos y hasta la muerte. Según la misma tradición cristiana, él fue crucificado en Roma. Y miren el amor de Pedro al Señor. Como él no se consideraba digno de tener la misma muerte que Cristo, él pidió que al menos le crucificaran boca abajo. Y así fue, según esa tradición cristiana. Cuánto, hermanos queridos, esto lo digo con mucho respeto, cuánto de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor tendrá que ver con necesidades venideras para preparar cosas más grandes en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Claro que nuestra primera tendencia siempre es a escapar de eso, a evitarlo, a no pasar por la prueba. Pero como digo, es muy probable que muchas de ellas no sean necesarias. Jesucristo avisó a la iglesia de Esmirna de la prueba que venía, pero no la impidió. También le avisó a Pedro de que iba a ser probado, pero tampoco lo impidió. Sin embargo, se mantuvo al lado de ellos, orando y velando. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. A Pablo, he rogado por ti, que tu fe no te falte. También hoy nos dice a nosotros, esto es para ti, es para mí, porque él está hablando a su iglesia, no solo a Policarpo, a Pedro, a ti y a mí, porque él nos conoce por nuestro nombre. Y él nos está diciendo, también hoy, yo sé bien por lo que estás pasando. Estoy contigo.
No te dejaré ni te desampararé. Pero tú, esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes, persevera en mi camino, en la fe, ante lo que está por venir, ante lo que estás viviendo. Porque yo soy tu Dios, dice él, y estaré contigo donde quiera que tú vayas. No te dejaré ni te desampararé en todo lo que hagas y en todo lo que tengas que pasar. Y ese es el gran tesoro que nosotros tenemos, el amor de Dios, el amor de Cristo. Termina este mensaje a la iglesia de Esmirna, como las demás cartas, yo también termino. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Como dije en la prédica de la semana pasada, ahí en Buenos Aires, el Señor termina esta carta, este mensaje, exactamente igual que terminaba muchas de sus parábolas. Él recuerda, ¿no? Preciosas sus parábolas. Terminaba muchas parábolas así. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cómo están nuestros oídos, hermanos, amigos, en el día de hoy? ¿Están atentos, buscando y esperando la voz de Dios? ¿O tal vez estamos prestando atención y oídos a otras cosas, mensajes, personas que no provienen en el nombre del Señor? Porque todo mensaje y toda carta debe de tener una respuesta. Y la palabra de Cristo tiene que tener una respuesta de nuestra parte, hermanos. ¿Oiremos, escucharemos, creeremos o no lo haremos? Hay mucho en juego. En una de esas parábolas, el Señor Jesucristo, recuerda, decía, el que ponga en práctica todo esto que os he enseñado y todo esto que os he dicho, le consideraré un hombre sabio, que edificó su vida, su relación conmigo, su matrimonio, su casa, su hogar, su ministerio. Lo edificó sobre la roca firme que es el Señor Jesús. Y cuando vinieron, porque han de venir, la tribulación y la prueba está en este mundo y tiene que venir. Cuando vinieron los vientos y las lluvias y golpearon con fiereza y con firmeza contra esa casa, contra ese hombre, contra ese matrimonio, contra esa iglesia, aunque se tambaleó, resistió. Porque estaba firme en Cristo Jesús. El que oyendo todas estas cosas no las ponga en práctica, le consideraré un hombre, una mujer necia. Porque sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Fue negligente. Y cuando vinieron las lluvias y los vientos, como había construido su vida sobre la arena, cayó con estrépito. ¿Cómo estamos construyendo, hermanos? Nuestras vidas, aún en medio de esos momentos de dolor, de tribulación, de angustias, de prueba. ¿Dónde está nuestra fe? Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Señor, tú nos dijiste que aunque te ibas, no nos dejarías solos, Señor. Y de hecho, nos recordaste que hasta convenía que tú te marcharas porque ibas a enviarnos al Consolador, al Espíritu Santo. Una parte de ti, mi Señor, está con nosotros, está en nosotros. Qué grande es esto, Padre de la gloria. Efectivamente, ya nunca más seremos iguales, ni estaremos solos. Nos has dejado también, Señor, a tu iglesia, para que dentro de ella también, aún en medio de sus imperfecciones, podamos, Señor, también crecer, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Señor, gracias, porque en verdad somos ricos. Lo que tú nos has dado, Señor, no tiene precio, es incalculable. Lo que tú nos has dado, Señor, es mucho más grande que cualquier otra cosa que podamos obtener o conseguir en este valle de lágrimas, Señor. Lo que tú nos has dado, además, no se desgasta, está ahí bien guardado, tú mismo lo custodias, Señor. Lo que tú nos has dado, Señor, es para siempre. Y lo más importante, que no lo merecemos, Señor, no lo merecemos. Ha sido un regalo de gracia, un regalo de amor, Padre Santo. Señor, estamos agradecidos. Pero también hoy, Señor, venimos con humildad delante de ti, reconociendo que a veces atravesamos por pruebas, por dificultades, por enfermedades.
por situaciones, Señor, tan difíciles. Queremos, Señor, suplicarte y pedirte, como has hecho a lo largo de la historia, Señor, como has hecho con cada uno de nosotros, con tu iglesia, en Esmirna, Señor, con tantas otras, que cuando llegue ese momento, tal vez aquí, Señor, yo sé, hay algunos hermanos pasando ahora por ese fuego de la prueba, Señor, por ese desierto. Señor, cuando lleguen esos momentos, como le dijiste a Pedro, recuérdanos, yo estoy contigo, estoy orando por ti, para que no desmayes, para que tu fe no te falte. Señor, hoy queremos aferrarnos a esa palabra, reconociendo nuestra debilidad, sabiendo que tú nos conoces, Señor. Queremos una vez más ser fuertes en ti, no en nuestras fuerzas, Señor. Queremos, Padre Santo, Señor, en esta mañana, aferrados a esta palabra tuya, Señor, una nueva llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos fortalezcas, Señor, para que nos levantes a aquellos que lo necesitan, el ánimo, Señor, la fe. Fortalécenos, Padre de la gloria. Hazlo, Señor, para que, Padre Santo, Señor, si alguno de nosotros está perdiendo la esperanza, Señor, está perdiendo la fe, está en desánimo, Señor, está en tristeza, oh Dios Padre Todopoderoso, tú que todo lo puedes, toca, Señor, el corazón de cada uno de nosotros que esté en ese estado, Señor. Muéstrate de nuevo, Señor, a nuestras vidas, que veamos lo grande, lo hermoso, lo precioso que eres. Que cobremos ánimo, sabiendo que estamos seguros en tu mano, Señor. Que sepamos que nos amas más allá de lo que podamos imaginar. Que somos ovejas, Señor, de tu redil. Y que tú eres ese buen pastor que ha dado la vida por nosotros. Que nos conoce por nombre. Y que tiene preparada una morada allá arriba con nuestro nombre, Señor. Aliéntanos, Padre de la gloria. Levanta hoy, Señor, una vez más nuestra fe, nuestro ánimo. Ayúdanos a sobrellevar nuestros desiertos, Señor, recordando que tú nos estás guiando, Señor, como guiaste a tu pueblo hace tantos años a través del desierto. Recordando que cuando, Señor, necesitamos ser provistos, Señor, tú traerás maná, tú traerás codornices, tú traerás lo que haga falta, Señor. Ayúdanos, por lo tanto, Padre, a saber sobrellevar este mundo caído, Señor, con sus pruebas, con sus tribulaciones, sabiendo, Señor, lo mucho que tú nos amas. Sabiendo, Padre Santo, ayúdanos a creer eso. Que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, obran para bien, mi Señor. Esa es nuestra oración en esta mañana, Señor. Pedimos tu aliento, tu consuelo, tu fortaleza, Señor. Tú sabes cómo hemos venido cada uno de nosotros, Padre. Glorifícate en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida, Señor, de tu iglesia. Alabado, alabado sea, Señor, por siempre. Te amamos. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.